Hola, Omar, querido, ¿cómo estás? Hola, que todo bien, ¿tú Qué cómo gusto estás? verlos por acá. Hola, Sí, hola, hola, hola Omar, ¿cómo estás? Qué todo milagroso. bien, Juve, súper milagrazo, ¿tú cómo has estado? Bien, cada vez subiendo más de peso, como bien onda, pero todo bien. No, bueno, sí, yo también, pero ya estoy haciendo algo al respecto, porque sí, estuvo fuerte. Sí, ya somos dos, yo también. Oye, que fíjate que estoy usando mis datos del internet porque creo que no hay el wifi de Neopraxis. Ok. Pues ya ese aspecto ya está solucionado, creo. Ay, qué bueno. Ahorita le digo igual a Caro para que le eche un ojo por ahí. Ajá, va. Mientras deja, voy a cerrar la ventana. Claro que sí. Ya solamente esperamos un minutito a que se conecten los demás para poder empezar colega a colega, que me da mucho gusto tener por aquí a Juve, ¿no? Entonces, en un momentito más, esperemos que todos se vayan conectando poco a poco y ya que estemos listos, pues empezamos. ¿Vale, Juve? Ok, ok, perfecto. Perfecto. Listo. Pues entonces esperemos un poquitito Sí. en lo que se conectan los demás. Pero cuéntenme cómo les ha ido en estas fechas. Omar, tenía mucho que no te veía. ¿Qué tal el bebé? ¿Cómo va todo? Pues todo bien, todo muy bien, muchas gracias. Ahí creciendo, el bebé nos trae en chinga loca, y pues ya está a nada de cumplir el año, es Ya, impresionante. Sí, 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 y creciendo, creciendo y precioso, ¿no? Eso sí, no, sí. es impresionante el cómo, el cómo se te olvida, pues prácticamente te conviertes en primerizo otra vez, 16 años después, ¿no? Sí, claro. Es curiosísimo cómo se olvida todo eso, ¿no? Y es lindo y es hiper demandante, ¿no? Eh, Aunque hayas tenido la experiencia, es pasar otra vez por ello de nuevo y sí, se convierte en una primera vez nueva. Es toda una experiencia. Estoy tratando de como escribir algo al respecto, porque sí es todo un tema. Súper Está bello y increíble. súper exigente. Sí, sí, sí. Sí, mil gracias por preguntar. Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. Pati, Javi, ¿Ustedes cómo han bienvenidos. estado? Gaby, todos. Me da mucho gusto verlos a todos por acá. Me da mucho gusto que todos estén muy bien. Y yo espero que ya pronto podamos regresar a estas normalidades que teníamos, vernos todos, convivir todos juntos, porque sí hace falta el acercamiento de todos por acá. Siempre el ver sus caras, el verlos por acá. Digo, para nosotros es increíble estar juntos y verlos. Los extrañamos muchísimo, todo el equipo los extrañamos muchísimo, a los que no hemos podido ver, pero bueno, esperemos que pronto estén de nuevo por acá. Perfecto, claro que sí, muchas gracias. Pues, ¿cómo vamos? Pues ahí vamos. Hola a todos. Perfecto. Hola, Juve. Vero, ¿cómo estás, Verito? Bien, bien, bien. Me da Conectando. muchísimo gusto verlos a todos, ver que todos se están integrando. Y pues, bueno, con la sorpresa de que hoy voy a estar yo aquí hosteando el evento, al lado de mi querido Juve, ¿no? Como muchos de ustedes ya saben, pues la jefa anda de vacaciones, entonces, muy merecidas, por cierto. Entonces, pues bueno, a mí me va a tocar esta vez hostear colega junto con Juve, ¿no? Esta tercera edición de colega a colega. Y a mí me da muchísimo gusto presentar a Juve porque Juve es una de las personas que admiro y que le tengo mucho cariño y mucho respeto dentro de la comunidad. Es un gran colega. Su trabajo siempre, pues bueno, no hay ni que hablar. Es un colega con una práctica ética increíble, con un trabajo increíble y bueno, en la comunidad es muy, muy querido, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto poder ser yo
quien pueda darle inicio a Juve, a que nos comente y nos comparta sobre su práctica clínica. Y pues para empezar, este proyecto que tiene de nuevas enfermedades del alma y venirnos a hablar de nuevas enfermedades del alma, para mí me parece precioso. Entonces, pues Juve, sin más que decir, te dejo por aquí. La cámara es toda tuya y bienvenido y muchas gracias. Pues muchas gracias, colegas, y yo les quiero dar las gracias por su amable asistencia a este tema que yo les quiero compartir. Más que dar como un tema, es una reflexión personal y una reflexión también teórica respecto a lo que nos hemos encontrado en la clínica en última instancia, y un poco a propósito de estas nuevas enfermedades físicas como el coronavirus. El día de hoy, en la práctica clínica, en mi experiencia y en la de algunos otros teóricos que ya les iré citando, podemos hablar de nuevas estructuraciones de la personalidad, nuevas configuraciones sintomáticas, nuevos malestares, y bueno, para esto les voy a presentar mi pantalla. Solo regálenme un segundo y listo. Y ustedes me avisan si ya se ve. Se ve, Juve. Ok, nada más que me aparezca presentar en línea y listo. Ahí va. Bueno, quiero decirles mientras esto carga que estaba muy nervioso porque, porque sabía que todos ustedes son unos grandes profesionales y bueno, creo que hay poco que enseñarles o poco que compartirles, pero el objetivo de esto es una invitación a repensar los pacientes que hoy en día nos están consultando. Bueno, el tema se llama Nuevas enfermedades del alma y aperturo con esta reflexión porque en los tiempos, hay quien les dice hipermodernos, en los tiempos del Big Data, de las redes sociales, del mindfulness, de las medicinas psiquiátricas, o sea, en el contexto de todo este avance y toda esta globalización, ¿seguirá existiendo el alma? O sea, esta entidad metafísica que se supone que pues es lo que nos anima, ¿seguirá existiendo el día de hoy? Bueno, un poco para contestar y profundizar mi propia pregunta, me quedaba yo reflexionando si aún necesitaremos, o sea, del concepto del alma, o sea, el día de hoy, o sea, las herramientas tecnológicas y médicas, como por ejemplo el Big Data, nos acercan a un conocimiento realmente íntimo de quiénes somos. Me gustaría compartirles que presento la imagen del libro de Todo el mundo miente. Es una reflexión de una personalidad en el mundo de la tecnología acerca de cómo el Big Data, esta gran recolección de datos que nosotros, pues bien voluntariamente le nutrimos al buscador de Google, al buscador de pornografía, al buscador de música, y que revelan muchísimo más de lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Este libro presenta cómo las personas en realidad presentamos un ser social, pero en la intimidad presentamos otro, que queda al desnudo en la intimidad de nuestra recámara cuando utilizamos el buscador de Google. Y la tesis de este libro trata de que en realidad nuestros deseos íntimos no solo se pueden conocer, ¿no?, sino que también se pueden medir. Parte de este conocimiento que desnuda la intimidad de los individuos, pues también pasa forzosamente por la industria farmacéutica, que ha llegado a reconocer pues tanto el potencial de acción de la célula, de la neurona específicamente, su química, sus alteraciones químicas, cómo regularlo mediante el agregado o la disminución de sustancias, y nos ha permitido realmente un control un tanto artificial de nuestro estado de ánimo y la solución de ciertas alteraciones psicóticas. También nos ha permitido estar de mejor ánimo cuando nos sentimos depresivos, también nos ha permitido sentirnos menos ansiosos ante circunstancias que, pues, de la vida cotidiana que nos estresan, y más aún en ciertos ámbitos nos ayudan a estudiar, nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de retención, etcétera, ¿no? Es decir, hoy tenemos un conocimiento profundo y científico, entre comillas,
de nuestra intimidad del pensamiento y de nuestra intimidad del cuerpo, del soma. ¿Será que necesitamos del alma? ¿O bastará todo este conocimiento para explicar nuestra conducta y nuestras acciones sociales? Y para esto me ponía yo el ejemplo de estas asistentes digitales que son muy populares. Yo tengo una, de hecho, de Alexa y de Google. O sea, que en realidad muchas veces hacen las funciones tal cual si uno tuviera un asistente. Me dicen el calendario, o sea, se pueden programar para llevar a cabo ciertas tareas, inclusive pedirles que nos cuenten chistes, y algunos están buenos. Ante este conocimiento, esta función tan adaptada a nuestra cuestión social, me preguntaba yo si lo que nosotros nos imaginábamos en la ciencia ficción como los robots, estos autómatas, serán la representación de estos robots auténticos como el Alexa, o son más bien la representación de una persona que ha perdido la capacidad de ser humano, que habrá perdido su alma. Bueno, nosotros conocemos el estado del alma como pues el estado de la psique, ¿no? El ejemplo que utilizo es este símbolo que nos identifica la comunidad psi, que es el signo de psi. Y justamente en su etimología pues es la palabra alma, la palabra psique, ¿no? Entonces nosotros como psicólogos estaríamos enteramente inmersos en el estudio del alma, del estudio de la psique. Entonces, complejizándolo un poco, yo pensaba, ¿no? ¿Existe la psique en todos los seres humanos el día de hoy? Y bueno, para conocer esto tenemos ciertas herramientas como son las derivadas de la escuela, del paradigma de la psicología experimental, y que nos nutren con escalas de calificación, los famosos inventarios. Tenemos hoy tecnología nuclear como la neuroimagen funcional, que nos dice qué áreas del cerebro se iluminan o participan cuando tenemos un pensamiento. Podemos medir nuestros tiempos de reacción, nuestros tiempos de asociación de palabras, y también tenemos esta información muy novedosa que nos arroja las búsquedas de Google, el Big Data, y todos estos datos que nos sirven para conocer y medir exactamente cómo y de qué forma está funcionando nuestra psique o nuestra alma. Y nada es inocente en el sentido de comprender, como lo hemos hecho con toda la naturaleza. Una vez que comprendemos, pues también modificamos, ¿no? Entonces pensaba yo, ¿qué implicaciones tendrá todo este cambio de paradigma, de dominio y de control sobre nuestros pensamientos y sobre nuestro funcionamiento? ¿Cómo se verá en la clínica, no? O sea, este conocimiento y este dominio nos acercará a realmente tener una mejor condición de bienestar y de salud, o nos estará generando nuevos pacientes. Un poco en la reflexión acerca de los motivos de consulta que usualmente atiendo o atendemos con algunos amigos y compañeros con quienes intercambiamos opiniones acerca de la clínica, pues encontramos las dos grandes, ¿no? Que son la ansiedad y la depresión. Yo en mi práctica y a título personal, a veces he llegado a comentar con mis pacientes que, bueno, la ansiedad como tal se me asemeja un poco a un estornudo. Es decir, uno puede estornudar porque tiene COVID o porque tiene influenza o porque tiene gripe o porque tiene alergia, ¿no? Es un síntoma. Habría que ver síntoma de qué, ¿no? Y bueno, o sea, entre estos otros síntomas que a partir del paradigma psicoanalítico se piensan como la manifestación de un conflicto, pues encontramos la depresión, la sensación crónica de vacío, la fobia social, los problemas de conducta, muy particularmente los trastornos somatoformes, como vienen en el DSM, las famosísimas somatizaciones, trastornos novedosos, ¿no? Como la normopatía o la sensación de aunque todo está bien en la vida, aunque uno ha alcanzado el éxito profesional, aunque uno tiene una pareja, un hijo y un perro y un gato, uno sigue sintiendo como que no se siente bien. Entonces, bueno, o sea,
Este malestar que es común ante los consultantes, a veces al indagar en ellos, en mis primeras entrevistas les suelo preguntar, ¿tú cómo has tratado de remediar esto que te causa malestar? ¿Cuáles son tus intentos de solución? Y bueno, lo que a menudo me encuentro es de que pues el mundo occidental nos ha dotado de ciertas herramientas. Si bien nos explica perfectamente cómo funcionamos y nos rige de acuerdo a normas bien establecidas, también nos da nuevos remedios, que yo le pongo nuevos remedios caseros. Porque uno los intenta ante la sensación del malestar, de la depresión, de cierta ansiedad, pues uno reconoce, ¿no?, el malestar y trata de hacer algo al respecto, porque hoy en día pues vivimos bajo un paradigma de que todo es posible, de que no hay límites, de que todo lo podemos lograr, inclusive remediar nuestro malestar emocional. Entonces, bueno, ante estas soluciones, una de las cosas que encontramos más a menudo, bueno, pues es el consumo de contenido digital. Es decir, de acuerdo a ciertos autores como Julia Kristeva, es poner las ensoñaciones que antes eran estrictamente personales, como imaginarse fantasiosamente una historia, o crear un cuento, o crear un juego, o hacer un dibujo. Ponemos en alguien más externo a nosotros una fantasía, ¿no?, que nos es presentada por medio de imágenes y que está padre porque de alguna manera se nutre de nuestras propias emociones, de nuestros propios deseos, y que es interesante ver cómo se van desenvolviendo mientras de cierta manera nos distraemos de nuestro propio malestar. Otra parte es este manejo también de las imágenes que representan situaciones sociales, que las reducen a lo que se conoce como un meme, ¿no? Y bueno, el meme, o sea, es que hay un estudio de la memética, lo compara con los genes, que son pedazos de información, en este caso social, que se reproducen de un individuo a otro sin necesidad de pensarlo. Lo que es una parte muy importante, porque aunque es muy divertido, no necesita uno explicar, por ejemplo, la carita que pongo ahí de troll face. A todos nos significa algo, sin explicarlo. O sea, como que tampoco hay mucha necesidad de pensar acerca de cuando uno ve el meme, dice, sé exactamente a lo que te refieres. Pero como bien sabemos, lo que no se usa se atrofia. Entonces, la capacidad de pensamiento, de abstracción, de síntesis, y pues se van perdiendo ejercicio, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento se va simplificando, se va concretizando y bueno, otra de los remedios que tenemos es el hedonismo, la búsqueda incansable del placer inmediato. Y para eso pongo la imagen de la fiesta de las salchichas. No sé si vieron esa película, la cual es bastante reveladora porque a final de cuentas, o sea, para no spoilear, el sentido final de la vida de estos productos de supermercado que se presentan en la película es simple y sencillamente el disfrute hedonista inmediato, en este caso del placer sexual, que no significa nada y deshace el sentido de la vida por el disfrutemos aquí y ahora, no importa lo que pase después. En este mismo sentido, el consumo de las sustancias, que yo pongo ahí unas sustancias psiquiátricas, pero no necesariamente nos permite también escapar, ¿no?, del malestar que llegamos a manifestar, ya sea a través del consumo de medicamentos controlados o de sustancias. Específicamente, bueno, ahí puse una marihuana, sin embargo, creo que lo que podemos encontrar en la clínica más disfrazado y de manera más común es el consumo de alcohol. Y bueno, para avanzar un poquito en mi presentación, yo le denomino, con base en algunos autores psicoanalíticos, nuevas enfermedades del alma, a pues estados que nos llegan hoy en la consulta que no necesariamente corresponden a la típica estructura de acuerdo al marco de comprensión psicoanalítico, como la neurosis o como la psicosis o incluso como la perversión. Estas, aunque están basadas igual en literatura psicoanalítica, son estructuras de personalidad estables, es decir, que no son tal cual como una crisis, sino una forma de ser que responde a estas nuevas cuestiones culturales, ¿no? Entre las que propongo son los narcisismos, las personalidades falsas, o personalidades como sí, o personalidades normópatas, es decir, en algunos de estos casos estrictamente normales,
y bueno, que también generan la sensación de vacío crónico. Los estados fronterizos, como los que comentaban en el pasado colega, el trastorno límite de la personalidad, que no necesariamente se limita a él, y las condiciones psicosomáticas, que un ejemplo que se me ocurre paradigmático es la ahora famosa, fibromialgia, que no se conoce una etiología biológica definida, sin embargo es muy diagnosticada el día de hoy porque muchas de las personas que refieren este malestar en el cuerpo, pues, ¿cómo decirlo? Tienen cierto grupo de afecciones comunes, pero que podemos encontrar también en, no sé, en definiciones como la de la neurastenia del CIE-10, ya lo actualizaron. Entonces yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cuántas de las enfermedades que el día de hoy tenemos en cuadros psicosomáticos son realmente enfermedades del alma, que se manifiestan en el cuerpo porque el pensamiento ya operacionalizado no alcanza para simbolizarlo y para poder expresar el malestar a través de la palabra, que es el vehículo privilegiado? En mi práctica con los adolescentes muchas veces he encontrado, y me voy a disculpar por la peladez, yo soy muy pelado, cuando yo les preguntaba a algunos adolescentes en las entrevistas iniciales, ¿cómo te sientes? Y me dicen, me siento culero, se siente culero. ¿Y qué es eso de culero? O sea, pues mal, ok, ¿y mal en qué? Pues es que no lo sé, me siento mal, o sea, no me siento bien. Mm. Y a través de la palabra podemos acceder a que eso que él está verbalizando, esa incapacidad de expresar y de poner en palabras su malestar, también implica cierta incapacidad para pensarlo, para complejizarlo, para entenderlo. Y por lo tanto el malestar se torna presente, pero no se puede contar, no se puede decir. Y tampoco hace sentido el uso de la subjetividad, del relato, de la asociación libre, de la metáfora para expresar el malestar, sino sencillamente se busca una solución concreta. Es decir, usted dígame qué tengo, por qué me siento mal y dígame qué tengo que hacer, qué tengo que consumir para sentirme bien. Entonces nos encontramos en un círculo vicioso donde la cuestión que provoca el malestar se busca también como solución, es decir, una concretización de la experiencia de vida. Lo que yo trato de proponer con esta presentación es que hoy mucho de lo que nosotros tenemos como motivos de consulta propiamente son incapacidades de los pacientes o dificultades importantes para hacer vida psíquica, es decir, para representar por medio de palabras, por medio de pensamientos, la vida, y que esto les permita integrar, o sea, tanto las sensaciones del cuerpo como las emociones y como los pensamientos, y que con ello se pueda hacer una masa, un amasijo que se puede compartir. Creo que el día de hoy, mucho de estas cuestiones se viven de manera fragmentaria. El cuerpo es cuerpo y la mente pues no es tan importante porque a final de cuentas con el pensamiento no se logra nada. Y hoy está dirigida la sociedad hacia el logro, hacia la propia explotación y hacia uno mismo convertirse en un empresario de uno mismo, donde uno mismo es la mercancía y está exigido a hacer, no a pensar, a hacer y lograr, ¿no? Entonces, bueno, no solamente esta cuestión de la operacionalización del pensamiento, sino también yo parto de la idea de algunos autores psicoanalíticos de corte kleiniano, que ellos sitúan el origen de estos conflictos del alma nuevos, incapacidades para representar la vida, en vínculos afectivos inconsistentes. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros aprendemos la socialización por medio de una primera figura que nos mantiene con vida, que es la madre. Esta madre o cualquier persona que lleve a cabo la función de la madre, pues no siempre se encuentra presente, o algunas veces está deprimida, o algunas veces está trabajando, o algunas veces está durmiendo, ya no tiene paciencia para atender a sus hijos. Y esto genera ciertos como puntos de anclaje de carencias emocionales desde los primeros momentos de vida, que si bien no es que la infancia sea un destino,
pero sí genera como ciertos, no sé, puntos de enganche, donde posteriores vivencias encuentran ahí un sentido de la deficiencia. Es decir, conforme se va construyendo la vida, a partir de estas primeras carencias se van encontrando otras posteriores y que dan por resultado la carencia de medios para integrar la vida en sí misma. Como mencionaba, tanto el pensamiento, las acciones y las actividades no se piensan de manera conjunta, ni se les da un sentido. Entonces, como forzosamente tenemos que encontrar un sentido, pues estos se ponen en acción a través de representaciones en el cuerpo. Como Joyce McDougall pone en uno de sus textos, en el título, Los teatros del cuerpo. El cuerpo es quien lleva la representación a través de enfermarse de los afectos que no se pueden simbolizar. Y bueno, la otra parte de esta psicopatogénesis, o sea, lo que conformaría la incapacidad en estos pacientes para tener una experiencia subjetiva y representativa, es que los pacientes están vacíos, ¿no? Esto lo podemos observar a través de la amputación del lenguaje. Hoy, inclusive, cuando estaba buscando las imágenes para esta presentación, me encontraba con unos memes nuevos que hablaban, dice, cómo hablan los chavos, ¿no? Y ponen una serie de siglas que uno puede saber qué significan o no, ¿no? Por ejemplo, no sé, POV, ¿no? Que era Point of View. Es una especie de código, sin embargo, que al final supersimplifica el pensamiento y que quiere decir solamente unas siglas que ya no significan. Me acuerdo de cuando yo veía esto o de compartir mi experiencia, en este caso desde mi punto de vista, cómo veo yo las cosas. Se cambian por unas siglas y una imagen. Y bueno, esta cuestión va generando un vacío, ¿no? Una sensación crónica de vacío que ya no hay manera de llenar, ¿no? La otra forma de las que se presentan estas nuevas enfermedades del alma, pues son los narcisismos, ¿no? Entendiendo que el narcisismo, bueno, es una palabra de la que se ha hecho uso y abuso, es decir, pues a veces solemos asociar a las personas narcisistas con gente que se siente mucho, y es correcto a veces. Sin embargo, André Green nos recuerda que la gente narcisista es gente que ha sido profundamente carenciada de amor desde el primer momento de su vida. Por lo tanto, tienen estos vacíos, estos huecos en la constitución de ellos mismos, como mencionaba, por las fallas de la mamá o del cuidador, que los desilusionan a tal grado que no queda ningún otro objeto externo a ellos que amar más que ellos mismos. Entonces, bueno, o sea, un poco de acuerdo a la teoría freudiana de las pulsiones, la manera de afrontar esta sensación de no estar completo es transformarlo en lo contrario, ¿no? Transformarse en un ser grande, omnipotente, todopoderoso, para tapar este desvalimiento inicial y esta falta de amor propio que se transforma en una careta de una persona grandiosa, ¿no? Y que hoy en día algunos sociólogos dicen que nuestra sociedad es una sociedad narcisista, porque hacemos un culto de la belleza, de la perfección, y yo me quedaba pensando qué tanto somos una sociedad carenciada de este amor propio original, donde fuimos únicos para la madre, para los padres, y qué tanto este narcisismo es resultado de vivir en ahora sí como decía el Joker, en una sociedad en la que los padres se la pasan trabajando, están cansados y están ausentes por el progreso, por darle lo mejor a sus hijos. Bueno, para seguirlo pensando, las personalidades falsas se refieren específicamente a la parte que yo presento, a una persona que se adapta de manera, por así decirlo, fingida a su medio ambiente. Es decir, que percibe un ambiente hostil y no le queda más remedio que suprimir su propia originalidad, su propio ser y presentarse como si fuera disfrazado de una persona distinta, una persona exitosa. Y su personalidad real, sus deseos reales, quedan sepultados bajo una cáscara de aparente funcionamiento normal, ¿no? Otras de estas personalidades falsas son las personalidades normópatas, son aquellas
que según Christopher Bolas han matado totalmente la subjetividad de sus vidas y son personas que encuentran el éxito económico, el éxito laboral, que tienen una familia modelo, que presiden reuniones, que pertenecen a un club social. Sin embargo, son incapaces de tener una vivencia subjetiva y de compartir estos elementos que parecen intrascendentes y que nos hacen humanos. Por lo tanto, aunque puedan ser consideradas personas como muy amistosas, esta amistad únicamente se puede brindar a un nivel superficial. El nivel íntimo y humano sencillamente les está negado, por lo cual no participan de este, ¿no? Y las personalidades como sí, que bueno, que son una especie de pseudonormalidad, un poco parecida a esta personalidad falsa que comentaba en un inicio, que suele manifestarse como una persona muy colaboradora, que siempre se puede trabajar con él, pero ante cualquier cosa esta amabilidad se trastorna en cierta psicopatía o agresividad incluso, ¿no? Entonces son personas que uno le dan la impresión de ser superficiales, de como que algo les falta y, y un poco dan la sensación de como si no estuvieran vivas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, las condiciones, para continuar con esta presentación, las condiciones psicosomáticas a las que me refiero particularmente son el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y la sensibilidad química múltiple, que son estudiadas desde el campo médico y se ha identificado que no existen condiciones que las relacionen a una deficiencia de algún nutriente, alguna alteración física o alguna condición ambiental. Al día de hoy se correlacionan bastante bien con las afecciones psicosomáticas clásicas, es decir, donde hay un pensamiento operatorio concreto que permite funcionar, pero no permite simbolizar, y que es el cuerpo el que realmente muestra la enfermedad, realmente muestra la representación, pero como hay una rotura en el ligamento entre el pensamiento y la enfermedad, pues aquel que lo padece considera que realmente está enfermo del cuerpo. Sin embargo, ante la exploración médica no se encuentran estos antecedentes. Y bueno, los estados limítrofes, que son propiamente los síndromes hoy tan desgraciadamente tan comunes, caracterizados por la labilidad del carácter, bueno, la labilidad emocional, esto que no sé, la gente comúnmente dice, es que es bien bipolar, porque cambian de un estado de ánimo de enojo a feliz y en el mismo momento casi casi, y pues cuyo criterio diagnóstico es la difusión de la identidad, es decir, son personas que no tienen muy claro quiénes son en realidad. Cuando uno en la entrevista clínica les pregunta acerca si podrían, cómo se describirían ellos a sí mismos, de forma que a uno le quede claro por qué son únicos y diferentes al resto de la humanidad, usualmente experimentan grandes dificultades, si no incapacidad de describirse a sí mismos. Dependiendo del nivel de la profundidad del trastorno limítrofe, algunos pueden dar una descripción superficial, otros sinceramente dicen no saber quiénes son. Y esta falta de fronteras entre el yo y los otros, bueno, genera problemas importantes, distintos síntomas como la ansiedad, la depresión y bueno, todo esto que nos hablaba Patti en la sesión pasada, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría así como súper abreviar, para no extender mucho la presentación, los teóricos que se ocupan de este tipo de nuevas enfermedades del alma proponen una vuelta al impulso creativo. Cuando uno ve a los niños jugar, por lo regular tienen este impulso vivo y crean historias y crean sentidos, a veces increíbles, ¿no? Y tienen cierta tendencia al compañerismo, a divertirse, y a veces el enfrentarlos a la realidad les supone un golpe muy fuerte. Para autores como Christopher Bolas, el tratamiento va enfocado a prestarle nuestra propia subjetividad al paciente, el poderle facilitar palabras para que ellos vayan siendo capaces de nombrar, para retomar el ejemplo que estaba poniendo de los adolescentes, que no, en lugar de sentirse mal o sentirse culero, puedan decir que se sienten tristes, puede decir que a lo mejor las actitudes de sus compañeros de la escuela les hacen sentir como si no valieran nada.
que les duele, que muchas veces, a pesar de esforzarse, no logran el reconocimiento de sus pares o de sus maestros o de sus papás, ¿no? Entonces, muchas veces el tratamiento, más que una cuestión ortodoxa, apegada a una metodología estricta, tiene que ver un poco cómo jugar con el paciente, como tratar de contactar con esa parte creativa, con esa parte que a uno le hace estar vivo, que hace ilusión, y que poco encontramos ya en la vida cotidiana. Casi todo está operacionalizado, inclusive si uno quiere jugar con los niños, puede uno jugar Fortnite a través de un videojuego con reglas muy específicas, siguiendo una historia específica y metas específicas que inhiben la capacidad de imaginar y de soñar, y para seguir con la idea freudiana, la capacidad de sublimar, es decir, de hacer algo más con estos deseos y estos impulsos. Por lo tanto, para el tratamiento de estos pacientes, como los pacientes border, lo que es conocido como la contratransferencia, aquello que nos hace sentir a nosotros, en nuestro cuerpo y nos hace pensar, es muchas veces lo que el paciente está experimentando, pero no es capaz de comentar y no es capaz de decir, porque incluso no lo puede pensar. Entonces nosotros prestamos nuestro aparato de pensar. Es decir, a lo mejor uno desde su propia experiencia, ofreciendo nuestras propias fantasías, puede movilizar ese impulso que estaba ya sin utilizar del paciente para fantasear, para, no sé, crear historias, para crear metáforas. Y necesita de un ejemplo, ¿no? Ese ejemplo puede venir a través del terapeuta, a través de resonar su propia vivencia, y al ofrecerle esta oportunidad, puede ser que el paciente contacte con este potencial originario que tenemos todos para crear y para ser quien en realidad somos. Y bueno, con esta parte me gustaría terminar esta reflexión personal y bueno, no sé qué opinan ustedes, colegas, si les ha tocado algunos pacientes así. Listo. A mí me gustaría también compartir algo, participar. Pues muchas gracias por la presentación. Es ponerse a pensar muchísimas cosas. Como hablando de esta parte de cómo se nivel el pensamiento, pues me hizo pensar en un paciente que atendí hace tiempo, un adolescente, y pues me hizo mucho sentido esta cuestión como del no pensar, porque era un paciente que incluso, o sea, le costaba tanto trabajo como poner las cosas en palabras que podía pasarse casi toda la sesión, pues en completo silencio. Y me acuerdo que yo intentaba como, pues contactar con él o le preguntaba, bueno, ¿y tú cómo, qué piensas, qué pasa por tu mente? Y me decía, no, pues nada. Y era un paciente, un adolescente que tenía psicosomático también, como unas erupciones que le salían en la piel, en el cuello, pues en las piernas, en los brazos. Entonces, después me llegó a comentar justo que cuando él tenía alguna situación que le generara algún tipo de ansiedad, por ejemplo, algo respecto a la escuela o la relación con su mamá o su familia, era que se le empezaba como a empeorar este síntoma, ¿no? Como de la parte psicosomática. Y entonces justo yo es lo que llegaba a pensar, pues, ¿qué será todo esto? ¿Qué será todo esto que le cuesta tanto trabajo pensar y simbolizar que por algún lado tenía que descargarse? Y en ese caso, pues, se descargaba pues, a través de su piel. Era un paciente que también tenía varias alergias, o sea, tomaba muchísimos medicamentos como para inhibir esta parte de la piel y de las alergias. Y también estaba pensando como en esta función o este aparato para pensar que puede estar como ausente en algunas personas, porque me pongo como a reflexionar el caso de niños, infantes, en que a lo mejor no tuvieron como esa figura que haría la función materna, que se encargaría como de ayudarles a simbolizar todo lo que les pasa o todo lo que les sucede. Pero ahí también creo que nos podemos estar metiendo como en cuestiones como de hasta contexto socioeconómico, porque puede ser que no esté la mamá ahí disponible porque tiene que trabajar, y tiene que trabajar porque si no tiene trabajo no hay con qué comer, ¿no? Entonces puede que el niño o la niña esté al cuidado de alguien,
un abuelo, una abuela que sí le dé esa función, pero si no, pues, aunque la mamá la tenga, si no puede porque tiene que responder a una necesidad económica, pues qué complicado, ¿no? Y a lo mejor se puede entender como en parte, pues tantos estos casos en donde llegan muchos pacientes que les cuesta trabajo, pues tener esta función de simbolización. Sí, fíjate que yo ahorita me quedaba pensando sobre todo con los adolescentes, que es con quien encuentra uno ciertas deficiencias, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices de la cuestión socioeconómica, porque, bueno, la cultura también va moldeando un poco nuestros propios malestares, ¿no? Estaba yo el otro día recordando con algunos colegas en Neopraxis, o sea, la histeria clásica, esta gran histeria donde había parálisis y eso ya el día de hoy no existe prácticamente. Pero hoy tenemos otro tipo de afecciones, ¿no? Este tipo de cuestiones psicosomáticas y la incapacidad para comunicar del lenguaje, ¿no? Entonces, sobre todo los adolescentes, y son, bueno, en mi parecer, los que más muestran los problemas del lenguaje. Y la cuestión, pues que necesariamente toca por lo social, el haber sido hijos de padres que trabajan, pues digo, resuelve la cuestión de la carestía económica, nada más que ahora pasamos a la carestía emocional y psíquica, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión complicada que nos da a pensar. Yo les decía a un paciente sobre las ventajas de este confinamiento, que ahora los hijos están cercanos a sus padres. Digo, no sé si eso sea bueno, sea malo, regular, pero hay vida emocional, ¿no? Es decir, no están en el vacío imaginando que si su papá o si su mamá. Hay vida emocional, ¿no? O sea, que ahorita que tienen a sus padres ahí cercanos y que, bueno, un efecto lateral tal vez positivo, pero que sí necesariamente tiene que tocar, pues cuestiones socioeconómicas, ¿no? O sea, hay que trabajar ahora. Amigos, no sabía que me estaba conectando desde la cuenta de desansiedad. Fuck. Espero que no ocasione problemas, pero es que, Juve, soy tu fan, o sea, cañón. Y ahora que hablabas como de todo este tema de la simbolización y de poner en palabras todo esto que esa realidad interna está así como en tanto movimiento. Justamente me acordé de estas herramientas pictóricas de las que yo me valgo en el trabajo terapéutico para ayudarles a los pacientes a simbolizar. Entonces, el uso de metáforas que muchas veces utilizamos, como esta que utilizaste hace un ratito de la ansiedad como estornudo, o sea, aunque parece de verdad que es que cotidiano, a mucha gente le empieza a hacer sentido a partir de lo visual, porque bueno, finalmente yo me he topado como con muchos tipos de aprendizaje en la práctica clínica, y muchas veces el uso de la palabra es que no es una opción para mucha gente. Y ese como progresivo, irnos en el de a poquito, prestándoles nuestro aparato de pensar para poder simbolizar a su vez, me ha funcionado muy bien pictóricamente hablando. También en el uso de algunas herramientas que me ha compartido Puma, por ejemplo, nuestro compañero, relacionadas con psicodrama y todo esto, como cómo poder poner afuera lo que no es posible traducir de acá, ¿no? De la experiencia alrededor. Y justamente en el trabajo con adolescentes ahora me hacía mucho sentido, ¿no? Que no, esta concentración de del vocabulario, cada vez leemos menos, ¿no? Y ellos, pues, ¿no? No es posible hacer la creación de esta historia o de simbolizar, y ya, los amo y los extraño, bien cabrón. Yo creo que también nosotros te extrañamos mucho. Bueno, ya estamos casi por terminar. ¿Alguien, algún comentario más, alguna duda más para terminar en tiempo y forma y todos puedan seguir con sus actividades diarias?
Bueno, pues en mi caso, pues únicamente agradecerte, Juve, por la ponencia que nos estás presentando el día de hoy. En mi caso me llevo bastantes elementos que me van a ayudar también en mi trabajo, en la forma en la cual estoy trabajando varios aspectos. Tú y yo hemos platicado aquí en Neopraxis en algún momento acerca de varias condiciones que se están presentando en relación a lo que comentas de esta cuestión narcisista y hedonista, ¿no? Y que de repente se presta de una manera direccional. Te platicaba del caso de una mamá que sufre TLP y una hija que tiene de trastorno posicionista desafiante, que es una bomba de tiempo, ¿no? Una forma en la cual de repente se presentan estos temas que tú estás compartiendo precisamente en este momento y que, pues bueno, a partir de ello parecía ser que hay cambios de lugar en los roles sociales, ¿no? Que parece que la hija es la mamá y la mamá se convierte en la hija, ¿no? Y las dinámicas empiezan a darse de una manera tan fuerte que inclusive lo que tú comentas hace mucho sentido con respecto a cómo es que estamos ahorita presentando socialmente el síntoma también, ¿no? Que ya la mayoría de los aspectos, redes sociales, a partir de la construcción de los memes, el mismo, me encantó la palabra de amputación del lenguaje, ¿no? Que de repente nosotros vivimos y que inclusive nosotros en la misma práctica ya nuestras relaciones cotidianas replicamos, ¿no? Aquí mismo lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? Que ocupamos el ALV o ocupamos algún otro tipo de expresiones para generar ciertos estados de ánimo que también nosotros, que bueno, yo considero, yo tengo 45 años, ¿no? Y viví esta transición desde donde el tema que las relaciones eran muy formales, muy estoicas, muy estructuradas, a que ahora hay demasiada informalidad en el sentido, en relación a lo anterior, ¿no? Y que en muchas ocasiones esto a las brechas generacionales nos genera mucho conflicto, ¿no? Esto que tú comentas el día de hoy, pues me ayuda bastante a poder también dar otro enfoque y generar otro aspecto importante que también es la clínica desde el punto de vista que tú nos estás compartiendo. Muchas gracias, Juve, de verdad, por la aportación. Gracias a ti, Javi. Yo quisiera hacer un comentario también, nada más rápido. Citabas a André Green, Juve, y fíjate, gracias también porque me disparaste ahí varias ideas. André Green precisamente tiene un libro que me parece importantísimo, que se llama Narcisismo de Vida y Narcisismo de Muerte. Y hace un tiempo en un curso con un analista argentino que se llama Hugo Lerner, hablábamos justo de los narcisismos, ¿no? Hay como esa tendencia a pensar que cuando escuchamos la palabra misma, incluso en las diversas clínicas, seamos analistas, seamos conductuales, etc., tendemos a escucharlo como con un oído escéptico, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces con pacientes depresivos, en este curso con el doctor Lerner, hablábamos y a los pacientes depresivos hay que narcisizarlos, ¿no? Y justo hay que inyectarles eso, ¿no? Y en ese sentido, ayudarles a que puedan verse en ese espejo que también la metáfora les ayuda a verse, ¿no? Y sí, está padrísimo el que hayas traído ese libro, Juve. Pues un abrazo. Gracias. Ojalá nos escuchemos pronto, nos vemos pronto, ¿vale? Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias, bye bye. Perfecto. Pues bueno, ya para terminar esta tercera edición de Colega a Colega, primero me gustaría darle las gracias a Juve por compartirnos su expertise en el tema, por traer este tema tan importante sobre la mesa. La verdad es que a veces estamos tan centrados en muchas cosas que suceden que quizá dejamos de lado esta parte humana, esta parte
como más de la pérdida del alma, la pérdida de esto, ¿no? Somos seres como a veces tan automatizados que no nos ponemos a ver esta pequeña partecita que claramente es importante tenerla en mente. Y pues bueno, también quiero agradecerles a todos el que hayan estado por aquí. Me dio muchísimo gusto ver sus caras de todos, ya los extrañaba muchísimo y espero poder verlos pronto por acá por Neopraxis, porque ya en serio se les extraña a todos. Y pues bueno, ya para finalizar, quiero que posen para la foto, porque vamos a tomar una foto de que estuvimos por acá, de que nos vimos, aunque sea vía remota. Y pues sonrían todos para la foto. Ahí va uno. Ahí va el otro. Chicos, muchísimas gracias. Les mando un abrazo y un beso enorme. Y espero que tengan un bonito día y que este fin de semana sea lindísimo. Besos a todos. Bye, bye. Pórtense mal, cuídense bien. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao.